y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú de 1930 hasta 1990 y su influencia en el Perú actual. Hola con todos, soy Eralina Arcela Purizaca, estudiante de Ingeniería Industrial, y en este video quiero explicar los principales cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que ocurrieron en el Perú entre 1930 y 1990 y cómo estos hechos influyeron en el Perú hasta el día de hoy. Durante esos años el país vivió grandes transformaciones. Pasamos de gobiernos autoritarios a democráticos, de una economía principalmente agraria a una más urbana e industrial, y de una sociedad tradicional a una con más participación ciudadana. Pero también hubo cosas que no cambiaron, como la desigualdad, la corrupción y la exclusión social. Así que en este video te contaré cómo esos procesos marcaron el rumbo del Perú moderno. Cambios y permanencias políticas. En la parte política, en el siglo XX fue muy inestable. Desde 1930, tras la caída de Leguía, el Perú vivió varios golpes de Estado y gobiernos militares. Tuvimos dictaduras como la de Sánchez Cerro, Benavides y Odría, que limitaron la participación del pueblo y concentraron el poder en pocas manos. Luego, con Fernando Belaúnde Terry, en 1963, hubo un intento por fortalecer la democracia, pero fue interrumpido por el golpe militar de Velasco Alvarado en 1968, quien aplicó una serie de reformas profundas como la reformación agraria. A fines de los años 70, con la Constitución de 1979, se dio paso nuevamente a un sistema democrático. El gran cambio político fue el paso del autoritarismo a una democracia más participativa. Sin embargo, la permanencia fue la inestabilidad, porque los conflictos entre civiles y militares siguieron repitiéndose. Tras esa fragilidad política todavía se siente hasta el día de hoy, cuando vemos crisis de gobernabilidad y desconfianza en las autoridades. Cambios y permanencias económicas. En lo económico, el Perú cambió muchísimo. En los años 30 y 40 teníamos una economía agraria y dependiente de las exportaciones. Éramos un país que vendía materias primas como minerales y productos agrícolas. Durante el gobierno militar de Velasco, el Estado tomó el control de muchas empresas, intentando reducir la desigualdad a través de la reforma agraria y la nacionalización de sectores productivos. Pero esas políticas no fueron sostenibles. La falta de planificación y el apoyo técnico generó problemas productivos. En los años 80, con Belaúnde y Alan García, el país entró en una crisis económica severa, con inflación, deuda y desempleo. Eso provocó que muchas familias migraran del campo a la ciudad. El cambio más importante fue el paso de una economía estatal y cerrada a una economía de mercado. Pero lo que se mantuvo fue la desigualdad. Aún hasta hoy seguimos dependiendo de los recursos naturales, y eso explica de por qué las brechas entre el campo y la ciudad todavía existen. Cambios y permanencias sociales. En el aspecto social también hubo transformaciones enormes. En los años 30 la mayoría de los peruanos vivía en el campo y los campesinos estaban prácticamente excluidos del sistema político. Con las reformas de los años 60 y 70, muchos campesinos lograron acceder a la tierra y se produjeron migraciones masivas hacia las ciudades, sobre todo hacia Lima. Esto cambió totalmente el rostro del país. Se formaron nuevas clases populares urbanas que empezaron a participar en sindicatos, organizaciones barriales y movimientos sociales. El cambio social fue la inclusión progresiva de nuevos sectores en la vida nacional. Pero la permanencia fue la desigualdad. A pesar de los avances, las zonas rurales y andinas siguieron siendo las más pobres y olvidadas. Este contraste todavía se ve en el Perú actual, donde conviven la modernidad,
y la pobreza, y el progreso y la exclusión. En resumen, entre 1930 y 1990, el Perú vivió profundos cambios políticos, económicos y sociales, pero también mantuvo muchas permanencias que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Avanzamos hacia la democracia, modernizamos la economía y ampliamos la participación ciudadana, pero seguimos enfrentando los mismos problemas: la desigualdad, la corrupción e inestabilidad política. Estos procesos nos enseñan que conocer nuestro pasado es clave para entender el presente, pero así podremos construir a un Perú más justo, más democrático y con oportunidades para todos. Gracias por ver mi presentación. Esto fue todo.